Pues vamos a iniciar con este quinto programa de la serie, ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe, que yo estoy calculando van a ser 7 programas, y en este quinto programa, en este antepenúltimo programa, pues estaremos hablando del Códice Guadalupano. Tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, ya hay muchos videos que hablan del Códice y todo esto, ¿no? Bueno, me presento nuevamente para los que tal vez me van a ver por primera vez. Mi nombre es Anastasio Rodríguez. Me he dedicado estos últimos años de mi vida, que han sido varios, al estudio de la imagen de Santa María de Guadalupe y de todo el hecho guadalupano. He escrito algunos libros y también he participado en investigaciones y en asesoría de videos, reportajes y todo esto acerca de Santa María de Guadalupe. Y bueno, pues como les decía, vamos a hablar acerca del Códice Guadalupano, pero es muy importante, como yo les decía, saber, la verdad, quién y qué es lo que nos han dicho, porque yo he visto algunos videos, hay un video que ha tenido muchas reproducciones, tanto en YouTube como en Facebook, de un señor español, que bueno, lo hace con toda la mejor intención del mundo, claro que sí, pero tiene muchos errores de interpretación, que si uno se pone a escarbar un poquito en la fe católica, inclusive pueden chocar muchos de los conceptos que manejan, muchos de esos supuestos videos que hablan del Códice Guadalupano, pueden chocar con lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Por eso es importante, cuando se habla del Códice Guadalupano, darle el peso específico a cada uno de los elementos que integran el Códice Guadalupano. Entonces, porque hay ciertos elementos, hay ciertos símbolos que están presentes en el Códice Guadalupano, que si no se les da el contexto adecuado, si no se les da la interpretación adecuada, podemos caer en un falso concepto que para muchos antiaparicionistas, para muchos antiguadalupanos y para muchos anticatólicos se tomarían como ejemplos de idolatría por parte de los católicos que veneramos a Santa María de Guadalupe, ¿sí? Entonces, por eso les digo, a tomar, vamos a tomar los elementos con mucho cuidado, y lo primero que vamos a hacer es, hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿por qué la imagen se queda en una tilma? ¿Por qué no se quedó en una pared? ¿Por qué no se presentó en una piedra, ¿no? O en un árbol, como muchas de esas paradolias, ¿no? Que mucha gente ve, dice, ¿no? Se apareció en mi taza de café, ¿no? Y dicen bien que es una aparición de la Virgen, o la famosa Virgen del Metro, aquí en el Metro Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, que es una filtración de agua kiwi que tomó una forma similar a la de la Virgen de Guadalupe, pero eso no es una aparición de la Virgen de Guadalupe, y mucha gente la toma como una aparición de la Virgen, pero que nada tiene que ver. Entonces, dicen, ¿por qué se aparece la Virgen, no? En el fondo de mi plato, ¿no? No es que se aparezca, ¿no? O sea, las mariofanías, las apariciones de la Virgen no son así, no son a capricho del hombre, o porque el hombre quiere imaginarse algo y ya se aparece la Virgen, no, las cosas así no funcionan. Entonces, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es que se da el proceso de estampación de la imagen? Que eso lo vamos a ver en el siguiente tema, que es el acerca de estudios científicos. Pero ¿por qué la Virgen se queda en una tilma y no se queda en otra parte? ¿Por qué? Porque tenía que ser en una tilma. Bueno, y eso lo vamos a ver ahorita a través de esta imagen, que es muy importante que nosotros veamos. Que bueno, esta imagen nos habla acerca de un matrimonio que hay entre un hombre y una mujer, ¿no? Estaremos viendo, no sé si se ve el cursor, ¿verdad? En el video, pero en la parte de en medio vamos a ver que hay una mujer que está como que cargando a alguien a sus espaldas, y después se ven unas huellitas, ¿verdad? Esas huellitas que se dirigen, ¿verdad? Del lado izquierdo de la pantalla, y se ubican ahí donde está la mujer, y a su lado derecho de esa mujer, en ese petate, ¿verdad? Ese tipo de alfombra hecha de fibras naturales, está un hombre. Entonces, la mujer, ¿verdad? Que
que está cargando a esa pequeña es lo que venía siendo la madrina, ¿no? De bautizo de esta niña indígena, porque en capítulos anteriores yo les había hablado que los indígenas también se bautizaban y se confesaban, y que las mujeres, bueno, lo mejor, perdón, mejor cuando un bebé nacía era bautizado al cuarto día, y quien lo iba a bautizar, le iba a poner el nombre, era la comadrona, como se le dice, ¿verdad? La partera que había auxiliado a la mamá a traer a esa niña, y entonces esa misma partera, el día de la boda, ¿verdad? De la niña que ella había ayudado a traer al mundo, es la misma que la iba a entregar, por eso se la amarraba en la espalda, ¿verdad? Como si fuera un bebé, y se la iba a entregar a su futuro inmediato marido, esposo, el cual, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, anuda su tilma con el huipil o ese tipo de blusón que traía la mujer, se anudan, ¿verdad? Y ese nudo va a representar la unión indisoluble del matrimonio, ¿sí? Entonces, la tilma era una prenda sumamente personal que solamente podían utilizar los hombres, y la única persona autorizada a tocar la tilma de un hombre, pues era su esposa, ¿sí? Entonces, otro hombre no podría tocar la tilma de otro hombre porque era considerada una gran ofensa, que se podría confundir con una incitación homosexual. Y el homosexualismo era severamente castigado en los pueblos nahuas, en los pueblos nahuas. Entonces, cuando se hace el nudo entre el huipil y la tilma, es la representación simbólica, ¿verdad?, de la unión indisoluble del matrimonio. Ahora, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Virgen? Me dirán ustedes, bueno, es que la Virgen, ¿verdad?, que está representando al cielo, está teniendo un matrimonio, por decirlo así, espiritual, el cielo con la tierra, a través del cielo representado, ¿verdad?, por la Virgen María de Guadalupe, y el cielo representado ¿con quién? Con San Juan Diego. Estamos hablando de algo, de cuestiones espirituales, no carnales. Eso es importante también dejarlo en claro. Y es como sellar un pacto divino que hay entre el cielo y la tierra, pero en este caso en México. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que la Virgen se va a desaparecer, se está borrando de la tilma por nuestros pecados y nos va a abandonar. No, esto es inclusive antibíblico, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor prometió a través del arco iris que pues no iba otra vez a atentar contra su propia creación, ¿no? A acabar con la creación, ¿no? Está ahí la promesa, ¿no?, de Dios nuestro Señor. Entonces, Dios no rompe sus promesas. La rompemos nosotros con nuestros pecados y limitaciones, pero Dios jamás rompe sus promesas. Por lo tanto, ¿verdad?, el matrimonio entre el cielo a través de Santa María de Guadalupe y México en concreto a través de San Juan Diego, pues es un matrimonio eterno. Nosotros no podemos quitar la imagen de la tilma de San Juan Diego. Pues eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, por eso es que la prueba allí está a través de la imagen unida a la tilma. Nosotros materialmente no podemos quitar la imagen de la tilma, eso es imposible para el hombre. Quien lo puede hacer es Dios, pero Dios no rompe sus promesas. ¿Sí? Entonces, por eso es que para los indígenas era importante que la imagen se quedara en la tilma de Juan Diego. Hablamos en el Nican Mopagua, ¿verdad?, que deja caer las flores, como dice el Nican Mopagua, y de la blanca tilma surge la imagen tal y como la conocemos el día de hoy, ¿no? Entonces, de la blanca tilma, pues, en la estampación de la Virgen, no solamente es un pacto, ¿verdad?, indisoluble de amor entre el cielo y México, sino que también, lo decía mi maestro Monseñor José Luis Guerrero, y yo lo secundo, yo también lo reafirmo, es que la imagen de Santa María de Guadalupe es el acta de nacimiento del pueblo mexicano. Definitivamente. Definitivamente. Entonces,
Recordemos que Juan Diego le entrega esa tilma a quién, al obispo Zumárraga, y desde entonces el obispo de México, que en este caso, ¿verdad? Ahora es cardenal, don Carlos Aguiar, es el actual custodio de la tilma de Santa María de Guadalupe, que él a su vez designa a un custodio, ¿verdad? Oficial, que es el actual rector de la Basílica de Guadalupe. Entonces, pero a final de cuentas es una sucesión. Entonces nosotros podemos desprender la imagen de la Virgen de la tilma, imposible. Dios no lo va a permitir jamás, ¿por qué? Porque Dios no rompe sus promesas. Así de fácil. Así es que si les dicen, es que la imagen va a desaparecer, es que se va a ir porque nos estamos portando mal, no, eso es completamente falso. No se dejen llevar por ese tipo de interpretaciones erróneas. Bueno, en el Nícan Mopoga, si ustedes recuerdan, la imagen, la Virgen se presenta con San Juan Diego y dice, yo soy la siempre perfecta Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Con esa frase va a ser descrita en el Nícan Mopoga y también va a ser descrita en la imagen. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, a través de, si ustedes están viendo la imagen, dice la siempre perfecta. Y se dan cuenta que hay estrellas. Las estrellas del manto de la Virgen son 46 estrellas, de 8 puntas cada una, pero para el indígena del siglo XVI, el punto de convergencia de esas 4 líneas que forman la estrella de 8 puntas, el punto central, el punto de convergencia, también cuenta. Entonces son estrellas de 9 puntos. Ahora, el número 9 para los indígenas va a representar perfección. Entonces, cuando ven que ella está cubierta con el manto, dicen es la siempre perfecta. Pero también, desde el punto de vista indígena, es la coronación de la Virgen de Guadalupe como la reina del cielo. No una corona como la que nosotros en nuestra concepción ya occidentalizada tenemos, ¿no? Que una corona va aquí en la cabeza, no es ese tocado especial que va en la cabeza, no. Desde el punto de vista indígena, ¿verdad? Esa coronación se la va a dar el manto, porque ellos se preguntarían, ¿quién es esta mujer que es capaz de cubrirse con las estrellas? Pues la única que puede hacer eso es la reina del cielo, porque efectivamente María es reina, reina del cielo, reina de los ángeles, reina de México, no emperatriz de las Américas. Entonces, esa es la coronación de la Virgen María de Guadalupe como reina, pero también, ¿verdad? Para los indígenas es símbolo de perfección. Por eso es la siempre perfecta Virgen y además es reina. La siempre perfecta, después ellos dicen Virgen Santa María, ¿verdad? Ella se presenta, da su nombre, ¿verdad?, de mujer cristiana, Santa María, pero Virgen. Y si ustedes se dan cuenta, la Virgen está peinada de raya en medio con el cabello a los lados. Del lado derecho de la imagen estaremos viendo a una mujer, ¿verdad?, casada. Y sabemos que es casada, ¿por qué? Porque está peinada de raya en medio y a los lados tiene, ¿verdad?, su cabello muy largo, lo tiene como enroscado. Entonces hasta el día de hoy, inclusive en algunas comunidades indígenas del sur de México, muchas de esas comunidades todavía siguen, las mujeres casadas y las mujeres vírgenes se siguen diferenciando a través del peinado, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues cabello peinado de raya en medio con el cabello a los lados, con lo cual ellos saben que pues no es una mujer disponible para los hombres, ¿no? Porque cuando una mujer en los tiempos de los indígenas era virgen, pero ya estaba dispuesta para poder casarse, se ponía un tocado en la cabeza, sobre todo de flores. Y entonces los hombres que la veían por la calle, ¿verdad?, en el tianguis, en la vida cotidiana, decían, esa mujer ya está preparada para el matrimonio. Está preparada para el matrimonio, entonces ya puede ser cortejada. Y ya que se casaba la mujer, hacían peinados similares como el que estamos viendo en la foto de la derecha, o si no, se hacía como un tipo de cuernitos, ¿no? Unas trenzas que se las ponían como cuernitos, y era la manera más fácil, sin meterse en problemas, de distinguir a una mujer casada de una mujer soltera virgen. Por eso ellos, a través
del peinado de la imagen de Santa María de Guadalupe, se van a dar cuenta que ella es una mujer virgen. Bien. Ahora, madre. ¿Cómo se van a dar cuenta que ella es madre? A través de la posición del cíngulo o ceñidor. Esos listones que mucha gente dice, es que es un moño negro de muerte. No, eso es ignorancia. Es un argumento esgrimido por los protestantes, por nuestros hermanos separados. Por eso del lado derecho yo pongo una imagen similar, que no igual, ¿verdad? Y similar, que se me la bajé de internet, para que se compare, ¿verdad?, con la imagen del lado izquierdo. Entonces, ojo, hay interpretaciones de gente que dicen, es que ese cíngulo ceñidor solamente se lo ponían las mujeres cuando estaban embarazadas. Ah, mentira, no, mentira. Ese cíngulo ceñidor, las mujeres se lo ponían del cotidiano. Entonces, por la posición del ceñidor, y lo digo 3 veces, es que por la posición del ceñidor, que ya son 4, ellos se van a dar cuenta que ella está embarazada. Es reina, es virgen y es madre. Fíjense, ¿cuántos elementos hay ahorita en su imagen, ¿no? Es virgen, es reina y es madre, y aparte es perfecta, ¿no? Ella es la siempre perfecta. Entonces, por la posición del ceñidor, repito, se van a dar cuenta que ella es una mujer que está embarazada, y aparte, si ustedes ven, hay unas líneas, unos pliegues que se ven inmediatamente, unas líneas que están bajando a partir del ceñidor, sobre todo del lado izquierdo, se van a dar cuenta que ella muestra un vientre grávido, que quiere decir que hay adentro un bebé. Bueno, pero si está embarazada, en consecuencia, ¿a quién tiene en su vientre? Pues lógicamente tiene a quién, a Jesucristo nuestro Señor. Pero ojo, aquí es muy importante lo que vamos a ver ahorita. La imagen, como ustedes posiblemente ya han de saber, tiene una flor de 4 pétalos, que se llama Nahui Olin, o que también se le conoce como quincunce. Es otro de los nombres de esa flor, Nahui Olin o quincunce. Este término de quincunce pocas veces se menciona, o poca gente lo conoce y lo aplica al guadalupanismo, sí, al concepto de la Virgen. Entonces, yo he escuchado, ¿verdad?, muchísimas interpretaciones, muchas de ellas muy disparatadas, con respecto al quincunce o al Nahui Olin, pero que las dice la gente, yo entiendo que de buena voluntad, pero cargadas de mucha ignorancia, porque este elemento, este símbolo, dependiendo del contexto, puede representar, ¿verdad?, algo muy positivo, o también inclusive puede representar muerte. Esto hay que tener mucho cuidado y mucho manejo de la información para darle ¿cómo se llama?, el contexto adecuado. ¿Por qué? Yo se los había explicado antes en otras de las pláticas que hemos tenido. Recordemos, pero lo voy a repetir, ¿no?, para que los están viendo tal vez por primera vez un video de este proyecto, pues vayan a ver los otros videos, pero los voy a explicar de manera rápida. Los antiguos indígenas, ¿verdad?, representaban sus ideas a través de símbolos, y dependiendo, ¿verdad?, del contexto o de los símbolos con los que fuera relacionado ese símbolo, o sea, como fuera contextualizado, era la interpretación que se podía tener de todo el códice, porque dependiendo de la posición o de qué otros elementos o símbolos lo rodearan, entonces iba a ser el significado que iba a tener ese elemento, podía cambiar radicalmente. Por eso es importante dejar en claro todo esto. Ahora, yo aquí les estoy mostrando, por ejemplo, el centro del mal llamado calendario azteca, el mal llamado calendario azteca, cuyo verdadero nombre es la piedra del sol. Y por ejemplo, en el centro estaremos viendo que hay el rostro, ¿verdad?, de un dios que es el dios del sol, que es Tonatiuh. No confundir con Huitzilopochtli, porque son dos mitos distintos. Que también Huitzilopochtli es un dios del sol, pero es distinto, ¿verdad?, a Tonatiuh, que es el que está en el centro.
Y en el centro estaremos viendo el rostro, ¿verdad? Parece que está enseñando los dientes y como si estuviera enseñando la lengua. Esa no es una lengua, ese es un cuchillo de obsidiana, que les debo el dato, ¿verdad? Después de cierto número de sacrificios, retiraban los indígenas, por decirlo así, jubilaban ese cuchillo y le ponían, abajo, si ustedes se dan cuenta, casi en la punta tiene un círculo pequeño que está rodeado o semi rodeado por un otro más grande que es el azul. Y ese círculo más pequeño va a representar su diente, y esto que estaba en la parte superior, ¿verdad? Estas líneas blancas, que son tres, una, dos, tres, eso van a ser sus dientes. Entonces es un semidios, ¿sí? Es un semidios, no es un dios, es un semidios. ¿Por qué? Porque ese cuchillo ya ha sido utilizado para varios sacrificios. Entonces el rostro que estamos viendo ahí es el del dios Tonatiuh, ¿verdad? Que está sujetando con sus dientes ese cuchillo. Con ese nosotros interpretamos entonces que está exigiendo sacrificios humanos. Y si ustedes ven su rostro, ¿verdad? Tiene unas grandes, como cascabeles, como unos grandes aretes, ¿verdad? Que se ven, y tiene colores alrededor de sus ojos. Está ataviado para la guerra, o sea que tiene que ser alimentado, ¿verdad? Con los corazones que se van a obtener a través de la guerra florida, que también ya vimos en unas clases pasadas, el concepto de guerra florida. Después a su lado derecho e izquierdo, ¿verdad? Vamos a ver que hay un tipo como, mucha gente dice, es que son como garritas, ¿no? Como que está sujetando con las garras algo. No, no son garritas, son fauces otra vez, tienen los dientes, ¿verdad? Están muy blancos, muy afilados, y luego tiene un ojito, otros ojitos en ambos lados, y algo que se ve en medio, y lo que se hay en medio de color rojizo son corazones humanos. Entonces él, ¿verdad? Está exigiendo que se le entreguen corazones humanos. Y después vamos a ver que tiene 4 cuadros, ¿verdad? 2 arriba y 2 abajo, que tiene ciertos elementos, ¿verdad? Que nos hablan acerca de los diferentes soles, los soles previos que hubo al quinto sol, que es el que está en el centro, y son las etapas que vivió el hombre, ¿verdad? Y que siempre ese hombre había sido destruido por los dioses. Entonces, quien está en el centro es el quinto sol. Si contamos los dos de arriba y los de abajo y el del centro, estaremos viendo que son 5 los soles. Y en el mismo rostro de Tonatiuh, ¿verdad? Arriba de sus ojos, después vamos a ver unos círculos que están en verde y en rojo, y a esa misma altura, pero por fuera, otro círculo verde con rojo del lado derecho. Del lado izquierdo uno azul y rojo, y abajo vemos otros que son amarillos y anaranjados también. Esos símbolos representan movimiento, temblores, sismos, y por eso ellos decían, ¿verdad?, que el hombre iba a ser destruido, el hombre del quinto sol, según el mito, que el hombre iba a ser destruido a través de sismos, a través de sismos, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, por eso yo les digo, es importante describir todo esto, bajo ese contexto, ¿verdad? Al Quincunce o Nahuiolin se le podría relacionar con la muerte y el sacrificio, ¿verdad? El estar alimentando con corazones humanos a un dios, o sea, se le puede relacionar con la muerte, pero vamos a ver ahorita la siguiente imagen, y nos damos cuenta que si, por ejemplo, quitamos los elementos que hay dentro de ese mismo símbolo, ¿verdad? Quincuncio Nahuiolin, estaremos viendo una flor de 4 pétalos solo siempre y cuando vemos el círculo central y los 2 cuadros de arriba y los 2 cuadros de abajo. Ya sin esos elementos, era una manera de interpretar, ¿verdad?, que el sol del centro, ¿verdad? El sol, bueno, perdón, una de las características que tenía el dios principal es que estaba tanto en el centro como en los 4 rumbos del universo al mismo tiempo. Y eso, desde un concepto católico, desde un punto de vista católico, lo podemos interpretar como que ese Dios era omnipresente. ¿Qué quiere decir la omnipresencia de Dios? Pues que está en todas partes al mismo tiempo. Entonces ellos entendían el concepto de ese Dios verdadero, de ese Dios también desconocido, como lo vimos en la primera clase que expresaban Nezahualcóyotl, que estaba en todas partes y en el centro al mismo tiempo, ¿sí? Entonces,
esos elementos, ¿verdad? Ya si quitamos ese contexto de muerte y nos quedamos nada más en el puro contexto de la omnipresencia de Dios, ese mismo símbolo se va a expresar como lo vemos en el elemento de la imagen derecha, que es a través de la flor de 4 pétalos o Nahui-Olin o Quincunce. Si ustedes se dan cuenta, ya no tiene los otros 2 círculos, ¿verdad? O semicírculos están a los lados, donde exigía corazones para ser devorados, sino que simplemente nos quedamos, le quitamos ese concepto de muerte, ese concepto de sacrificio, ¿verdad? De devorar corazones, y solamente nos quedamos con el puro concepto de la flor de 4 pétalos, o que representa también la omnipresencia de Dios. Ese Dios omnipresente que sabemos que existe, pero que no conocemos su rostro, no conocemos su nombre, como lo expresaba Nezahualcóyotl, pues hace presencia, ¿no? A través de este símbolo en la imagen de Santa María de Guadalupe, y es esa misma flor de 4 pétalos que estamos viendo en el lado izquierdo, y que también lo estamos viendo en el lado derecho, es esa flor misma de 4 pétalos, Nahui-Olin, que está exactamente debajo del ceñidor color morado oscuro. Si ustedes ven aquí, se ven las puntas, ¿verdad?, de lo que es el ceñidor, y efectivamente de manera inmediata viene la flor de 4 pétalos o Nahui-Olin, que es el centro de toda la imagen. Entonces ellos van a entender que aparte de que es reina, de que es la siempre perfecta, de que es madre, perdón, de que es virgen, de que es madre no de cualquier ser humano. ¿Es madre de quién? De ese Dios que ellos sabían que existía, pero que no sabían cómo se llamaba, pero que una de las características que tiene ese Dios es que es omnipresente. Entonces, ella está engendrando en su vientre ¿a quién? Al omnipresente. Y en consecuencia, ella, al traer a ese Dios omnipresente, pues en consecuencia ella sabe el nombre de ese Dios, que para ellos va a ser revelado a través de la imagen de Santa María de Guadalupe. Por fin ese Dios verdadero, que no se había manifestado, ¿verdad?, para los indígenas como ellos hubieran querido, ahora se está revelando, y ese Dios que decía Nezahualcóyotl, yo no conozco ni tu rostro, yo no conozco ni tu nombre, pues ahora ese nombre y ese rostro va a ser revelado a través de la imagen de Santa María de Guadalupe, y por eso la importancia de esta flor de 4 pétalos o Nahui-Olin, que se encuentra en la parte central de toda la imagen o todo el códice guadalupano. Por eso les digo, es importante saber contextualizar, porque si no sabemos contextualizar el símbolo más importante de la imagen, que es el Nahui-Olin, podemos meternos en problemas. Y he escuchado mucho católico, ¿verdad?, de bien intencionado, pero mal informado, que luego dicen cada disparate, y que viene un hermano separado, o viene un ateo, o un antiaparicionista, un anticatólico, y de ahí los agarran y los hacen pedazos. Entonces, por eso es importante manejar esa información, esa información debe estar segura y bien fundamentada. Entonces dice que es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, ¿no? Pues resulta que también, ¿verdad?, ese Dios omnipresente también es el dador de vida. ¿Sí? Él va a ser el dador de vida. Entonces yo soy madre de ¿quién? Del que nos da la vida. Que aparte de que es omnipresente, también es el dador de vida. ¿Sí? Entonces, ese Dios, ¿quién va a ser? Pues va a ser el mismo Dios que si ustedes ven en la imagen de la derecha, ahí la Virgen tiene, ¿verdad? Tiene un collar que tiene un óvalo que asemeja jade, no es que sea de jade, sino que asemeja jade, y sobre ese jade ustedes van a ver que hay una cruz que está incrustada en el jade. En la parte superior de la diapositiva dice ahí sacrificio eucarístico. ¿Cuál es el sacrificio eucarístico, verdad? ¿Qué es lo que vamos a la misa? Pues en la imagen de Santa María de Guadalupe, pues está descrita la Santa Misa de una manera muy básica, muy elemental, pero que los indígenas van a saber interpretar de una manera magistral. Sí, porque recordemos que la Virgen le está hablando al indígena del siglo XVI de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a la concepción que ellos tenían del universo. Por eso San Juan Pablo II estaba enamorado del acontecimiento guadalupano. Bueno, entonces, el jade era una piedra sumamente preciosa que ellos la utilizaban para darle un valor a sus ídolos. Era así como
como una bendición, ¿no? Como cuando vamos con el Padre y llevamos una imagen y da la bendición. Lo que le da la bendición, porque bendición es bien decir, eso es el significado de bendición, son las palabras del Padre. No, la bendición vale, sea o no mojada la imagen, porque la gente dice, es que no vale porque no le puso el agua. No, lo que es importante son las palabras del sacerdote, no el agua. Entonces, si te bendicen la imagen, aunque no le pongan agua, no pasa nada, ¿sí? Entonces, porque mucha gente quiere ver sus imágenes, ¿verdad? Bañadas con 20 litros de agua bendita y no, lo que bendice son las palabras del Padre. Bueno, continuando. Entonces, ellos se incrustaban en la frente de los ídolos o en su pecho, hacían una oquedad y ahí metían el jade, y ese jade es el que les daba ese valor divino, ¿sí? Entonces, si no tenía incrustado el jade en la frente o en el pecho, esa imagen no tenía ningún valor divino. Podía ser usada de muchas maneras, inclusive como pisapapeles, pero no tenía el valor divino, porque el valor divino se lo daba el jade. Pero también lo utilizaban las personas, los gobernantes, la gente dominante, de la clase dominante, eran los únicos autorizados para utilizarla como prenda de adorno. Por eso es que la Virgen, ojo, la trae como un collar, no tiene el jade incrustado, ni en la frente ni en el pecho, simplemente ella trae el jade como un collar. Por eso es que ella es, ¿verdad? Madre del verdadero Dios por quien se vive. Es una reina y la reina del cielo, y entonces reafirman su condición, ¿verdad?, de una mujer de la realeza divina a través de ese collar. Pero si ustedes se fijan del lado derecho, estaremos viendo, ¿verdad?, lo que es el acercamiento a donde está la cruz se está incrustando en el jade. Repito, la cruz se está incrustando en el jade, se está metiendo en el jade. Por lo tanto, ¿verdad?, el Dios de la cruz, que es el Dios verdadero, está reclamando la divinidad. ¿Para quién? Para sí mismo. Él es el dueño de la divinidad. Luego, en la parte de abajo, veremos que hay esto que parece una cosa rara. Una gente dice, es que es una pluma. No, no es una pluma, es un lazo. Es un lazo y el lazo representa sacrificio. Yo les hablé en clases anteriores, ¿verdad?, que los indígenas hacían sus guerras floridas y el objetivo de la guerra florida era capturar vivo al rival para después sacrificarlo. Bueno, entonces al sacrificarlo, bueno, al capturarlo vivo, ¿qué tenían que hacerlo? Pues tenían que atarlo con una cuerda, con una soga. Por eso es que la soga o la cuerda representa sacrificio, ¿sí? Aquellos que van a ser amarrados, pues van a ser sacrificados, ¿no? Y entonces esta misma cuerda o lazo está haciendo contacto con estas líneas doradas que representan cerros o flores o rostros o corazones humanos, dependiendo del contexto. Volvemos a lo mismo, dependiendo del contexto. Pero tiene todos esos significados cada una de las 9 flores, cerros, rostros, corazones. Bueno. Y entonces esa flor, ¿verdad?, que está exactamente detrás de sus manitas, ¿verdad? La flor que está exactamente detrás de sus manos, pues resulta, ¿verdad?, que está sobre la túnica de la Virgen, que es todo lo que vemos aquí del lado izquierdo, debajo de sus manos, está llena de esas flores, cerros, rostros, corazones. Y entonces todo lo que hay en la túnica de la Virgen va a representar la tierra. La tierra, ¿quién la habita? Nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a entender? Ellos qué van a entender en esta imagen? Van a entender entonces que el Dios de la cruz, que es Jesucristo, es el Dios verdadero, que Él es el Dios de la divinidad, el dueño de la divinidad, no la piedra, sino Él es el dueño de la divinidad, y que ese Dios, ¿verdad?, se sacrificó a sí mismo, muriendo en un cerro por todos los habitantes de la tierra. ¿Dónde muere Jesucristo? En una cruz. ¿Dónde estaba esa cruz? Sobre el cerro, ¿qué cerro? La Calavera, o el Gólgota. ¿Y por quién muere? Por toda la humanidad, por los habitantes de la tierra. Entonces ellos dicen, y esto fue muy revolucionario en el pensamiento indígena, porque ellos pensaban, recordemos otra vez lo de las clases pasadas, que ellos tenían que alimentar a los dioses, ¿no?, con lo mejor que tenían, que era su corazón y su sangre. No sé si recuerdan eso, se los mencioné.
Entonces ellos van a entender, ¿verdad? Que esto es muy importante, que ellos no tienen que alimentar a los dioses o al Dios verdadero. Al contrario, es el Dios verdadero el que ha venido a sacrificarse por todos los seres humanos. ¿Y quién mejor que ellos podían entender la importancia del sacrificio eucarístico, ¿verdad? Ahora sí, justificamos lo que dice el sacrificio eucarístico. ¿Quién mejor que los indígenas del siglo XVI iban a entender mejor el sacrificio eucarístico, la importancia de la Eucaristía que aquellos que habían dado a sus hombres, a sus mujeres, a sus padres, a sus hermanos, inclusive a sus propios hijos, para que fueran sacrificados y que el ciclo de la vida en este planeta pudiera continuar? Entonces, ¿quién mejor que ellos iban a entender el dolor de Dios Padre o de la Virgen María al dar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por el beneficio de toda la población del mundo. Entonces, por eso la importancia de este hecho y de este símbolo bien contextualizado. Sí, porque yo he escuchado muchas cosas que no tienen sentido o que yo no niego, ¿verdad? Hay muy buena intención, pero hay poca información y poca formación. Por eso es importante ponerse a estudiar. Bueno, y más abajo nos vamos a dar cuenta que hay un pliegue, ¿verdad?, de la Virgen donde se está asomando su piecito y tiene las manitas juntas así. Está a punto de iniciar una danza. La danza para los indígenas es la máxima expresión de la oración. Ellos no solamente se entregaban en su pensamiento y en su corazón al diálogo con sus dioses, sino que era una entrega total a través de todo su cuerpo. Por eso es que la Virgen está danzando, ¿verdad? Y así nos dicen los salmos, ¿verdad? Que con danzas y con panderos y alabanzas y danzas hay que alabar a Dios. Entonces los indígenas así también lo interpretaban, porque este también es parte de un paralelismo, que también estoy escribiendo un libro acerca de los paralelismos, por eso es un tema muy complejo, muy, muy amplio. Entonces, aquí la Virgen viene danzando, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, tiene el sol a sus espaldas. Entonces ellos van a entender que viene, como tiene el sol a sus espaldas y su parte de enfrente no se eclipsa, porque si nosotros le damos la espalda a la luz, ¿qué va a pasar con nuestra parte frontal? Pues se va a oscurecer. En el caso de ella, no. ¿Por qué no se oscurece? Porque precisamente en su vientre trae a la luz verdadera que es Jesucristo, quien nos deja ver la imagen de Santa María de Guadalupe. Es la luz del Cristo, ese Dios que viene en el vientre de la Virgen de Guadalupe. Por eso la podemos contemplar a ella por gracia de su amadísimo Hijo. Y entonces, como tiene también geográficamente, ¿verdad?, el sol a sus espaldas, ella proviene de la región oriente. Y fíjense que los indígenas pensaban que Dios vivía en la parte oriente, porque por ahí sale el sol. Y entonces dicen, ella como viene, ¿verdad?, del oriente, proviene de la casa donde habita Dios. Fíjense qué interesante. Y viene contenta, viene con alegría, viene danzando, porque está también anunciando y está adorando al Hijo que tiene en su vientre, que a su vez ilumina todo. Esto de veras es muy hermoso, es muy, muy impresionante. Hasta el mismo brillo de la imagen habla de la presencia de Jesucristo. Esto de veras es hermosísimo. Esto es hermosísimo. Y ustedes ya me estarán entendiendo por qué yo estoy enamorado de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y de Cristo Eucaristía, porque van de la mano, van de la mano. Cristo y María siempre van a ir de la mano. Cristo te lleva a María y María te lleva a Cristo. O sea, por eso cuando un hermano separado quiere separar, ¿verdad? No solamente se quiere separar de la iglesia, sino que quiere separar a María de Cristo, es hasta una blasfemia, ¿no? Pero más por ignorancia, ¿no? Que por otra cosa. Ahora, en la parte de abajo, ¿verdad? Ella está mostrando lo que es Mestli cíclico. Mestli, que es luna, Xicli, ombligo o centro, y la padre locativa, que significa co, que significa en, Mestli cíclico, que si nosotros ya lo castellanizamos, resulta que es el significado de la palabra México, en el centro, en el ombligo de la luna. Ahora, tengo que explicar bien todo esto.
nada más que no lo puse. Creo que ya se los había mencionado, pero se los repito. Para los indígenas, para que me entiendan, sí ya los había explicado, pero lo repito. Su propiedad de su casa de ustedes. De la puerta para afuera, ¿qué es? Pues es la calle. De la puerta para adentro, ¿qué es? Pues es nuestra casa. Bueno, entonces para los indígenas, de la luna para afuera era el espacio y el universo. Y de la luna para acá era el centro del universo. Entonces por eso decían ellos, nosotros estamos en el ombligo del mundo, en el ombligo de la luna, en el ombligo del universo, en el centro del universo. Estos amigos no solamente se sentían el centro del mundo, se sentían el ombligo, el centro del universo. Entonces la Virgen, ¿verdad?, que está embarazada, viene a dar a luz a su hijo, ¿dónde? En Mezclixíclico, en México, en el centro, en el ombligo del universo, en el centro, en el ombligo de la luna, ¿sí? Entonces para ellos es un gran privilegio que espiritualmente Jesucristo haya venido a nacer aquí en México. Lógicamente, materialmente no, porque 1500 años antes él ya había nacido, ¿sí? Materialmente en Tierra Santa, pero espiritualmente está llegando a nacer donde, si eres mexicano, pues en tu tierra, en tu país. ¿Cuánto nos ama a Cristo que decidió nacer espiritualmente en América, en nuestro país, ¿no? En México, en el centro, en el ombligo del universo. Luego entonces sí vamos a ver un poquito de lo que son los flor, cerro, rostro, corazón, ¿no? Vamos a ver en estas flores, ¿verdad?, que se encuentran aquí. Aquí la pusimos de cabeza y después les voy a explicar por qué. Esta flor, ¿verdad? Vamos a ver que este es el tallo, no sé si se ve el cursor, no lo sé. Hay un tallo y después se ve el cuerpo de una flor que tiene así como que estas llantitas que forma una flor en coronada, quiere decir esto que es una flor abierta, ¿no?, que está en su máxima expresión de belleza, ¿no? Está en su esplendor. Entonces tiene una raíz, ¿verdad? Tiene un tallo que tiene una raíz donde en el manto de la Virgen que representa el cielo. Son flores que no son propias de esta tierra, sino que son flores que vienen del cielo. Bueno, flor. Después en la parte interna estaremos dándonos cuenta, no sé si se ve el cursor, que hay una nariz así chatita, ¿verdad? Muy chatita. Después tiene un ojo pequeño, otro ojo pequeño y una boca sonriente. Una boca sonriente, eso está en la parte interna de la flor. Entonces otra vez es las chatitas, digo yo, la nariz así chatita, después tienen sus ojitos así coquetos, ¿no? Como muy felices, muy contentos, y una boca feliz, una expresión de mucho amor que casi siempre cuando yo le explico a los niños, inmediatamente captan esa idea, ¿no? Entonces es flor y es rostro. Después, ¿verdad? Sabemos que es cerro. ¿Por qué? Por las formas otra vez externas de estas líneas, que parecen como llantitas y que rematan en punta en la parte de arriba, ¿no? Tienen punta así, y luego tienen esto así. Tienen esto así. Entonces es el glifo de las líneas, por ejemplo, así, que son como llantitas, que era el glifo que representaba Tepetl, que es cerro, y punta o nariz se dice Yacatl, Tepetl Yacatl, que es el significado de la palabra Tepeyac. Entonces es rostro, es flor y es cerro. Luego es un corazón humano. ¿Y cómo los vamos a dar cuenta? Si nosotros ahora sí volteamos ese mismo glifo, ¿verdad? Nos daremos cuenta, ¿verdad?, que tiene su vena principal, que es la vena aorta, que proviene del cielo. Y entonces estaremos dándonos cuenta que si esto que veíamos arriba lo ponemos abajo, tiene mucho parecido con un yolotl, que es un yolotl, el corazón del ser humano. ¿Sí? Entonces, es un corazón, ¿verdad?, que se alimenta del cielo, que es un corazón que proviene del cielo. Yo me atrevo a decir, ¿verdad?, que es el Sagrado Corazón de Jesús. No tengo elementos para asegurarlo al 100%, pero por lo que yo he interpretado, pues yo me atrevo a decir que es el Sagrado Corazón de Jesús. Ojo, no es una verdad absoluta, es algo que yo interpreto.
Porque si ustedes lo dicen, lo comentan alguna vez, es que lo dijo un loquito de internet, ese fui yo. Ese fui yo. Por si alguien dice, no, es que no es cierto. Sí, puede ser no cierto, pero yo lo interpreto así. Que sería un sagrado corazón de Jesús, ¿verdad? Que viene a alimentar a esta tierra, porque si ustedes observan, ¿verdad? En la superficie del cerro o de ese corazón hay unas flores nacientes. También ya les había explicado yo del disfracismo de la flor, ¿no? De flor y canto, que representaba, ¿verdad? El amor de Dios hacia los hombres a través de las cuestiones materiales e inmateriales. La flor es agradable a la vista, al olfato, al tacto. Es muy hermosa. Entonces Dios manifiesta su amor a los hombres a través de lo material, que es la flor. Y el canto, que es hermoso, sobre todo el canto de las aves, de los teponaztles, pero sobre todo el canto del hombre, que no lo podemos ver, no lo podemos, materialmente no lo podemos tener entre las manos, pero sí podemos sentirlo. Y sabemos que existe porque lo estamos escuchando y tocan las fibras más internas de nuestro corazón. Sabemos que existe, pero no lo podemos ver, igual que Dios. Entonces Dios se manifiesta a través de lo material y de lo inmaterial. Y cuando son conquistados por los españoles dirían, ya no hay más flor, ya no hay más canto, o sea, ya no hay más amor de Dios. La flor ha muerto, pensaban ellos inclusive. Luego entonces con las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, ¿verdad? O sobre la superficie de eso que yo le llamo un corazón, hay unas flores nacientes, nuevas, muy fragantes. Por lo tanto, ¿verdad? Está resurgiendo la flor. En consecuencia, está resurgiendo el amor del verdadero Dios, pero en abundancia, como jamás se había visto en estas tierras. Por eso es que la imagen de la Virgen de Guadalupe, sobre todo en la parte de la túnica, son flores y flores y flores y flores y flores y flores. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es ilimitado. Es una manera de representar el amor exorbitante de Dios, que es tanto que nosotros jamás lo podemos imaginar ni lo podemos concebir. ¿Sí? Entonces, por eso es que ese amor está resurgiendo. ¿Dónde? En el cerro del Tepeyac. Es ahí donde se está manifestando ese verdadero Dios. Luego entonces la imagen hasta abajo, ¿verdad? Tiene un ángel. El ángel, ¿verdad? Que también es la raíz. La raíz, también se los había dicho, para los indígenas era representación de la verdad. Le decían a los jóvenes, tus padres, tus abuelos son tu raíz, son tu verdad. Cuando tú naciste, ellos te crearon de la mejor manera y te aconsejaron de la mejor manera para que tú el día de hoy, que eres un joven o eres un adulto, seas una persona productiva y una persona de valor. Entonces, cuando requerías de un buen consejo, ellos te aconsejaban, te dieron lo mejor que pudieron, por lo tanto, ellos son tu verdad, son tu raíz. Cuando llegan los españoles y les hablan de Cristo, los indígenas decían, es que tú lo que tú me dices no tiene raíz, o sea, es falso, no tiene verdad, porque te comportas de una manera y predicas de otra. Tú hablas de un modo y no eres congruente con tus palabras, tanto se lo decían a los misioneros como al español. Entonces decían, tú eres un mentiroso, por eso no te vamos a creer, porque no hay congruencia en ti. Tu verdad no tiene raíz, o sea que es una verdad falsa, es una mentira. Entonces, cuando ven que la imagen tiene el ángel, ¿verdad? A sus pies, se van a dar cuenta que tiene una raíz, por lo tanto, es verdad. Es verdad. Y ese ángel, por ejemplo, si ustedes observan, tiene un rostro de niño, pero entradas en el cabello como un hombre adulto, ojos grandes, oídos grandes, porque debe ver bien y escuchar bien lo que se le indica. Con su mano, bueno, viéndolo de frente, la mano que está del lado derecho está sujetando la túnica que representa la tierra, y con la otra a la izquierda, lo que está del lado izquierdo, está sujetando lo que es el manto que representa al cielo. ¿Qué está haciendo este ángel? Está uniendo al cielo y la tierra. Está a su vez mostrando la imagen de la Virgen, ¿verdad? Como el mensajero que él es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está mostrando ¿a quién? A la Virgen de Guadalupe. No la está cargando, la está mostrando. Les está entregando un mensaje. Y tiene alas de águila, no como en la iconografía europea, que son alas de paloma. Ahí son alas de águila, que tiene, no son los colores de la bandera. Por ejemplo, es que son los colores de la bandera. No, es un verde turquesa, un blanco color más marfil, y lo que es la parte baja es un color de rojo sangre, son los colores.
y representan, ¿verdad? A las aves propias del Omeyocan, como eran Tziniscan, Coyotototl, Quetzal y la Guacamaya, que eran aves que ellos relacionaban con un plano divino, y que lógicamente pues ese plano divino ha llegado a manifestarse ¿dónde? A estas tierras, y en consecuencia, ¿quién es el que muestra el mensaje de la Virgen de Guadalupe? ¿Quién es el portador de la imagen de la Virgen en el momento de la estampación? ¿Quién le lleva el mensaje a Fray Juan de Zumarra? Pues en consecuencia es Juan Diego. Por lo tanto, la raíz, la verdad, llega a través de quién, de San Juan Diego, que a su vez con su imagen le da valor, ¿verdad? Le da la verdad a quién, a la imagen de Santa María de Guadalupe. Y bueno, estaremos viendo, ¿verdad? Su rostro que es el de una jovencita de entre 14 y 16 años, no más edad, que está a punto de dar a luz a quién, al verdadero Dios por quien se vive, que ahora sí tiene un nombre, tiene un rostro, y que no viene a que el hombre lo alimente, sino que él viene a alimentar a los hombres. Y ese Dios se va a llamar Jesucristo nuestro Señor, el Dios del junto y del cerca. Y esta última imagen que yo les pongo aquí es de mi mentor, ¿verdad? Y mi formador en cuestiones guadalupanas, que fue Monseñor José Luis Guerrero Rosado, quien fue el postulador de la causa de beatificación y vicepostulador de la causa de canonización de San Juan Diego, y sin cuyo trabajo pues hubiera sido imposible tanto beatificarlo como canonizarlo. Dedicó su vida, ¿verdad?, su existencia a estudiar las cuestiones de la Virgen de Guadalupe, y era un hombre que en lo personal yo quise mucho, lo extraño porque fue mi maestro, ¿verdad? Sus enseñanzas son de veras hermosísimas, y ahí pongo yo algunos de los documentos que él publicó, que cuando puedan ustedes conseguirlos, se van a enamorar de la Virgen de Guadalupe, porque aparte de que era un gran investigador, era un excelente escritor. Monseñor José Luis Guerrero Rosado, yo les recomiendo dos libros básicos de él, que sería Flor y Canto del Nacimiento de México, y el Nican Mopowa. Bueno, hizo dos versiones de Nican Mopowa, una corta, que es el Nican Mopowa de él, y otra allá para expertos, ¿verdad?, ya en lengua náhuatl, que se llama Nican Mopowa, un intento de exégesis. Y también los dos libros de los dos mundos de un indio santo, que en el cual él responde, ¿verdad?, una serie de cuestionamientos que se le hicieron en el Vaticano para el proceso de beatificación. Entonces, les recomiendo yo mucho la obra de mi maestro, Monseñor José Luis Guerrero Rosado, que yo sé que cuando él murió, la Virgen le dijo bienvenido. De eso sí, no tengo la menor duda. De un hombre que fue congruente, un sacerdote congruente, que vivió para amar a Cristo Eucaristía y Santa María de Guadalupe, y es a lo que todos deberíamos estar llamados. Entonces, mucho se le debe a él, y por desgracia, pues poco se le reconoce. Entonces, a él y al padre Mario Rojas y Ángel María Garibay Quintana, que yo considero son los tres principales pilares del guadalupanismo durante el siglo XX, inclusive todavía parte del siglo XXI. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias por esta explicación muy rápida, muy somera del Códice Guadalupano. La próxima, la próxima no clase, ¿no?, sino el próximo tema, ¿verdad?, que abordaremos será el de la Virgen de Guadalupe y los estudios científicos que se le han hecho a lo largo de los siglos, no del siglo XX, del siglo XXI solamente, sino desde el mismo siglo XVII, algunos incluso se atreven a decir que desde el siglo XVIII, porque no se explicaban cómo se había dado el proceso de estampación, y desde ahí hubo algunas investigaciones, pero los más fuertes son del XVII, XVIII, XIX, XX, y lo que va del XXI, y veremos algunas personas que han hecho muchos estudios de la imagen, y que algunas personas últimamente han retomado esos estudios, pero no son estudios nuevos, ya son estudios que se hicieron desde hace mucho tiempo y que mucha gente cree que son nuevos, ¿no? Pero los vamos a ver en la próxima clase. No se vayan a perder la próxima clase, y agradezco la oportunidad que me dan de compartir esto. Dios con ustedes, Santa María de Guadalupe los siga bendiciendo. Amén. Adiós.